En este video les voy a hablar acerca de las consideraciones matemáticas que debemos tener cuando trabajamos con estos circuitos eléctricos en serie y paralelo. En el caso de que tengamos una serie de resistores o resistencias en serie, la intensidad que fluye a través del circuito es única, es decir, es constante. Y aunque sea constante, va perdiendo energía conforme va pasando a través de cada resistencia. Esta pérdida de energía potencial entonces nos dicta que los voltajes son diferentes. Y cada voltaje que se da o cada diferencia de potencial que hay en cada resistor es diferente del voltaje total. ¿Okay? En este caso, en este circuito, podemos decir que el voltaje 1 lo podemos calcular con la intensidad del circuito por la resistencia 1. Voltaje 2, la intensidad del circuito por la resistencia 2. Y finalmente el voltaje 3 es la intensidad del circuito por la resistencia 3. ¿Okay? Aunque sea diferente cada voltaje, el voltaje total se va a dar por la suma de los tres voltajes. Es decir, que si yo conociera los valores de la resistencia y de la intensidad de corriente que pasa a través de ellas, yo podría calcular el voltaje total como la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia 2 más la intensidad por la resistencia 3. Al ser la intensidad la misma, puedo considerarla un factor común y sacarla de la ecuación o factorizarla. De manera que me va a quedar que el voltaje total es igual a la intensidad total por la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. A esta sumatoria de resistencias se le conoce como la resistencia equivalente. De manera que este circuito de tres resistores puedo verlo como un solo o un circuito con un solo resistor cuya resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias originales. ¿Okay? Es una sumatoria simple. En, digamos diferentemente, las resistencias en paralelo, como ya vimos, conectan sus nodos positivos y negativos entre sí y a un mismo punto a una fuente de voltaje. En este caso podemos ver que cuando la intensidad de corriente fluye, al llegar al nodo donde se divide hacia las diferentes resistencias en paralelo, esta intensidad de corriente tiene que dividirse. ¿Okay? Es como cuando tenemos una llave de agua abierta en la casa. Eh, Cuando tenemos una llave abierta en la casa y el tinaco es muy pequeño, pues, si nosotros abrimos otra llave, podemos ver cómo baja la fuerza de la primera llave abierta. Y si intentamos abrir varias llaves al mismo tiempo, el tinaco, el lavabo, el inodoro, la regadera, el fregadero, entonces vamos a ver cómo la fuerza de todas las llaves pues baja considerablemente. Es como el chiste que sale en las películas donde al darle la cadena de un inodoro, la persona que se está bañando con agua caliente de repente siente una llegada intempestiva de agua fría. Cuando digamos, la alimentación de la tubería principal no es suficiente para proveer a todas. Bueno, esta intensidad de corriente se va a dividir de manera que vamos a tener una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3, que van a pasar a través de las resistencias 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Okay? Como podemos ver, las tres resistencias están, digamos, tienen un potencial inicial y un potencial final que son exactamente los mismos porque están en el mismo punto. Y este potencial es igual en este caso al potencial total. De manera que podemos decir que la intensidad 1 va a ser igual al potencial total entre la resistencia 1,
la intensidad 2 va a ser igual al voltaje total entre la resistencia 2 y también la intensidad 3 va a ser el voltaje entre la resistencia 3. Como dijimos que la intensidad va a ser igual a la sumatoria de las intensidades, lo podemos expresar de este lado. Al sustituir los valores de las diferentes intensidades, podemos ver que el voltaje se vuelve una constante, un factor común que puede ser factorizado. Al factorizarlo, este voltaje me queda multiplicado por el inverso de la resistencia 1, más el inverso de la resistencia 2, más el inverso de la resistencia 3. De manera que si en este caso yo quiero de nueva cuenta no expresar, sino, bueno, sí, expresar mi circuito de manera que esas tres resistencias o resistores se encuentren como una sola resistencia equivalente, puedo ver que esa resistencia equivalente va a ser igual, o más bien el inverso de esa resistencia equivalente va a ser igual al inverso de las diferentes resistencias originales sumadas entre sí. Fíjense cómo cambia en este caso las ecuaciones cuando hablamos de en serie o en paralelo. En serie, para recapitular, los voltajes se suman y la intensidad es constante, de manera que la resistencia equivalente es la sumatoria simple de las resistencias originales. En este caso no, en este caso el voltaje es el mismo y la intensidad es la que se suma, porque cada resistencia va a estar, va a estar pasando una diferente cantidad de corriente a través de las mismas. Al hacer esto podemos ver que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria del inverso de las diferentes resistencias. Una conclusión que podemos obtener, una conclusión interesante cuando hacemos esta comparación es que en serie la resistencia equivalente siempre va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales. ¿Okay? De hecho es la suma de las tres, ¿no? Pero el circuito en general va a ofrecer una alta o una mayor resistencia que si estuviera cada resistencia por separado. En cambio, en paralelo, al ser esto la inversa de las inversas, se puede decir que la resistencia equivalente del circuito siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias equivalentes, originales o las resistencias individuales. Lo cual es lógico porque al dividirse la corriente y pasar a través de varios caminos, pues realmente tenemos una mayor área para atravesar y llegar al otro lado. Luego entonces también podemos ver esto como una analogía en el sistema circulatorio. Vamos a primero a ver cómo se distribuye la sangre en un órgano. Podemos considerar que esto es un circuito circulatorio en serie, porque de la arteria o de la alimentación principal va a pasar a las venas, a las arteriolas. Y de una arteriola, vamos a ver este lado, de una arteriola tiene que pasar a un capilar, ¿okay? Y de esos capilares van a ir alimentando y haciendo el intercambio de nutrientes hasta que salga por el capilar de una vena, ¿okay? Y de ahí regresa a la corriente principal. Podemos decir que en serie la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia que ofrezca al flujo la arteria más la resistencia de la arteriola más la resistencia del capilar. Y entonces al alimentar a un órgano siguiendo un solo camino, necesitamos que la resistencia total al entrar al órgano sea mayor que la resistencia que vaya a demostrar cualquier parte o cualquier segmento del camino. Por el otro lado, en el caso del corazón,
cuando sale la sangre a través de la aorta, eh, podemos ver que lo primero que hace es dividirse para alimentar a los diferentes órganos. Podemos considerar que esto es un nodo que a través del cual pasan diferentes corrientes en paralelo. Sin embargo, sin importar cuál sea la resistencia de la arteria 1, de la arteria 2, ¿okay? Sin importar cuáles sean estas diferentes resistencias, la resistencia equivalente de la aorta o de la arteria principal del corazón, discúlpeme si estoy mal, no tengo muy claros, muy frescos los conocimientos de anatomía, pero la resistencia equivalente en esta arteria principal va a ser menor que cualquier resistencia de las diferentes arterias principales que van a ir a alimentar los diferentes órganos. ¿Okay? Y esto es muy importante porque al dividir los diferentes caminos a los que va a ir la sangre, el corazón disminuye la potencia de bombeo que tiene que suministrar para alimentar al sistema total. Imagínense si en lugar de dividirse a los diferentes órganos, la sangre siguiera un camino primero al corazón, primero al cerebro, de ahí baja a los pulmones, de ahí se va al hígado, estaría de este lado, a un riñón, a otro riñón, al estómago, y así fuera un solo circuito en serie que regresa al corazón. Pues la potencia o la resistencia total sería la suma de todas las resistencias que va a encontrar en el camino. Y el corazón, para lograr vencer esa resistencia, tendría que ser mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, al estar en paralelo, la resistencia equivalente disminuye y el corazón puede llevar a cabo su trabajo con menor intensidad y ser, pues digamos, un corazón más pequeño. En los siguientes videos vamos a ver ya algunos ejemplos de cómo aplicamos estas ecuaciones para cálculos de diferentes circuitos y un poco más adelante vamos a ver circuitos un poco más complejos que ahora combinan la existencia de resistencias en serie y en paralelo. Les agradezco su atención. Hasta el próximo video.